Hola, ¿cómo están? Yo soy Marina, bienvenidos a mi canal. Let me show you something. El día de hoy les voy a hablar sobre una serie que ya tiene varias semanas en Netflix y que la verdad no me gustó tanto. El día de hoy vamos a hablar de Freud. Así que comencemos. Esta serie es inspirada en la historia de Sigmund Freud, entre comillas, ambientada en Viena en el siglo XIX. Junto con la ayuda de una medium, Freud descubrirá el poder de la hipnosis y así probablemente se gane un respetado lugar entre sus colegas, resolviendo crímenes de por medio. Antes de empezar, quiero mencionar la incertidumbre que tenía acerca de esta serie. Principalmente yo era una de esas personas intrigadas cuando se enteró que iba a haber una serie inspirada en Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, alguien que en mi carrera venimos referenciando desde el primer semestre y hasta cierto punto colocando en un pedestal, pero cuando salió la sinopsis oficial, todas esas expectativas se vinieron abajo, pero aún así estaba dispuesta a darle el beneficio de la duda, es decir, darle una oportunidad. ¿Por qué no? Gran error, pero que de algo sirva mi tiempo perdido en esta serie. El día de hoy les voy a decir el por qué no solo no me gustó esta serie, sino también el terrible fallo que considero que fue. Pero antes de empezar con lo malo, les voy a decir cosas buenas que pude percibir de esta serie, porque increíblemente sí hay cosas buenas. Y aunque voy a mencionar puras cosas técnicas, realmente son elementos de gran ayuda cuando estamos viendo la serie. La fotografía, los vestuarios, la escenografía, los escenarios tan grandes y majestuosos y bastante bien elaborados ayudaban mucho a la serie. Ayudaban también a una gran ambientación, sobre todo de esa época, lo que me hizo llegar a pensar que realmente la serie sí tenía buen presupuesto para funcionar. Pero ni esto fue suficiente para no evitar sentir decepción y fatiga cada que ponía un episodio. Deseaba con toda mi alma acabar lo más pronto posible. Pocas series son las que yo pongo de fondo cuando hago otras cosas, y estoy solo cuando me resultan aburridas. Y considero que no me estoy perdiendo de mucho dejándoles de prestar atención algunos segundos. Y esto pasó precisamente con esta serie. Pese a que la serie estaba hablada en alemán. Me he encontrado con muchas opiniones neutras acerca de esta serie. Y por alguna extraña razón, las personas que más están familiarizadas con la historia, las posturas o las teorías de Freud son las que más salen decepcionadas de esta. Y no soy una experta en Sigmund Freud, pero sí sé un poco de su trabajo, y yo creo que lo que más me decepcionó de esta serie fue que no le hicieran justicia a este personaje. La serie tiene como 1000 subtramas. Yo empecé contando 5, pero ya no estoy segura. O sea, todas parecen series diferentes unidas a la fuerza. Y pregúntenme en cuál de estas subtramas el personaje de Freud es importante. En ninguna. Freud para mí es el personaje más hueco de la serie. Solo salta de una subtrama a otra con el pretexto de puede hipnotizar a la gente. Luego no sirve para nada, además de que es el personaje menos empático con el que me he topado. Y hablo de la escritura del personaje, o sea, es el personaje más olvidable de toda la serie. Hasta en un punto te empiezas a interesar más en la historia de todos los personajes secundarios que olvidas por completo que es una serie de Freud. Además de que la serie nunca define un rumbo. En el capítulo 1, la serie parece que tratara de cuando Freud empieza a trabajar en esta teoría de la hipnosis y de cómo le quiere demostrar a sus colegas que realmente es importante. En el segundo capítulo parece que va a tomar más un rumbo Sherlock y tú dices, bueno, está bien, es lo que me veía venir de la sinopsis. Pero en el tercer capítulo no estás seguro de dónde va la historia y por qué. Hay muchos errores en esta serie, pero creo que su mayor error fue precisamente el nombre de esta misma. El hacer una serie con el pretexto de basarse en un personaje de la historia real y que a fin de cuentas no sirviera de absolutamente nada su presencia, porque iban a hacer lo que se les diera la regalada gana. Bien se podrían haber ido hacia un lado más biográfico, o bien contar la historia de sus hallazgos y descubrimientos con el pretexto de ser algo más oscuro, pero tampoco hacen esto. Yo me pregunto, si tantas ganas tenían de hacer esa historia, ¿por qué vendérnosla como algo inspirado en el personaje de Sigmund Freud? ¿Por qué engañarnos de esta forma? Yo voy de acuerdo con la versión policíaca que querían hacer, pero ¿por qué colgarse de un personaje que poco representa lo que querían hacer con esta serie? A mí en lo personal me hubiera gustado ver una versión mucho más biográfica del personaje. Investigando en internet me encontré con una guía
que suponía explicar la relación de los capítulos con los hallazgos de Sigmund Freud. Y para serles sincera, me pareció un poco ridículo que trataran de excusar una idea mal ejecutada tratando de unir cabos y pistas, cosa que yo vagamente traté de hacer sin éxito. Pero es cierto, terminando de ver la serie y viéndolo desde un panorama un poco más exterior, creo que es importante destacar estas pequeñas conexiones con el Sigmund Freud de la vida real. Así que, tomando en cuenta mis apuntes de los primeros semestres de la carrera, aquí están las conexiones que tiene con Freud de la vida real. La histeria y la hipnosis son conceptos que son tratados en el primer capítulo, dando a entender que para Freud, la histeria representó el inicio de todas sus investigaciones. El método catártico es una técnica psicoterapéutica que consiste en provocar un efecto terapéutico a través de la descarga de efectos patógenos ligados a sucesos traumáticos a través de la evocación. La serie puede hacer una referencia a esto en el capítulo 7. Freud innovó en dos campos, la conducta humana y la técnica terapéutica. En la serie se expone el término inconsciente, deseo inconsciente y represión, como clara referencia a su obra más importante, la interpretación de los sueños. Y dicho esto, uno de los elementos más importantes en la serie es la represión. Freud advirtió que el proceso de la represión en sí mismo es un acto no consciente en la que los pensamientos y sentimientos no pueden ser expulsados de la mente, pero sí reprimidos. Creo que el mejor ejemplo para representar esto en la serie fue el personaje de Fleabag, que aunque nunca se termina de entender y me causó bastante conflicto en algunos capítulos, es el personaje que constantemente está representando la mayoría de estas teorías en la serie y personifica muchos de estos términos. Una de las estructuras más famosas de Freud es la estructura de la mente. Yo y super yo. La primera representando todos los deseos primitivos del ser humano. La segunda como un mediador entre las necesidades primitivas y los principios morales. Y la tercera como la parte que contrarresta el ello y destaca los principios morales y los valores. Aunque pensé que iba a haber una referencia muy clara y muy obvia en la serie, me costó trabajo encontrarla, pero podría decir que está representada en cada uno de sus personajes. Y finalmente en los últimos dos capítulos hay una referencia muy clara a Thanatos. Thanatos o pulsión de la muerte. Esta representa una emoción agresiva, aunque a veces nos induce a volver a un estado de calma. Miren, de seguro me faltan mencionar como 1000 metáforas en las que supuestamente la serie hace referencias al trabajo de Freud, y no pretendo explicarlas todas en este video. A lo que trato de llegar es que pese a todo y pese a todos los elementos negativos que tiene esta serie, la serie a fin de cuentas sí logra llegar a proyectar algo de estos elementos de Freud a fin y a cabo. Pero hay que estar muy atento y claro, pasar por alto todos los hoyos y elementos vacíos con los que se mueve la historia. En conclusión, creo que Freud a grandes rasgos carece de un ritmo atrayente y esto se debe en parte gracias a la ambigüedad en su historia y en sus personajes. Sobre todo la estructura tan vacía de su protagonista, que en su mayoría se mueve ausentemente en una historia opacada por sus personajes secundarios, desarrollados en subtramas sobrepuestas al conflicto o al propósito original de esta serie, además de entremezclar géneros de una forma ambiciosa y mediocre, y terminando por ofrecer una serie ficcionaria que deja a un lado e ignorando la supuesta base de la vida de Sigmund Freud y retomándola a su conveniencia. Pero bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Esta ha sido mi opinión acerca de la serie de Freud. No la vean. Si de verdad no se sienten atraídos a la serie, no la vean. Y si la quieren ver nada más por curiosidad y no por encontrar estas referencias y conexiones con Sigmund Freud, yo creo que así la van a disfrutar más. Recuerden dejarme en comentarios qué les pareció, si ya la vieron, si les gustó, si no, el por qué. Recuerden también darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye.